8:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al gerente de Comunicaliza, Álvaro Marchante, que nos ilustra periódicamente con sus encuestas debidamente sustentadas, hoy abocados en menos de 2 semanas a la primera vuelta presidencial y elecciones legislativas. Revisábamos el último trabajo presentado por Comunicaliza y quisiera empezar primero por lo formal, la sustentación en dónde, cómo hace esta medición que permita avalar los datos que presenta. Muy buen día, Álvaro. Muy buenos días, Miguel, y como siempre muchas gracias de estar aquí en la radio y saludos a toda la audiencia. Esta es la última entrevista que vamos a dar en este proceso. También quiero destacarlo ya con alegría, porque ha sido una campaña dura donde creo que esta vez hemos tenido una guerra de encuestas sin precedentes. Mira que ya llevo 3 procesos electorales participando, creo que ninguno ha sido tan duro como este. En fin, creo que mis encuestas nunca son a gusto de todos, a veces son a gusto de nadie. Bueno, pero al final uno mide los resultados. Y hay encuestas chimbas que dicen cualquier cosa, hay que decirlo. Así es, hay gente que le encantaría que dijese que uno gana en una vuelta, que otro gana en una vuelta, pero la realidad es que de momento tenemos que hay 2 vueltas. Obviamente no podemos prever lo que va a pasar en estos últimos 11, 12 días que quedan todavía de campaña, pero esta última encuesta que podemos presentar la realizamos del 22 al 24 de enero. En total encuestamos a 5.217 personas de las 24 provincias del país, mayores de 16 años. Nuestro procedimiento sigue siendo el mismo de las últimas 2 campañas, que nos permitieron tener un margen de error muy estrecho, es decir, la metodología de encuestas virtuales llamada Kawi. Y esto nos da un error muestral del 1,36% con 95% de confianza. ¿Y esta medición es a nivel nacional? Sí, en 24 provincias, población mayor de 16 años. Bien, vamos con un tema antes de ir a lo que interesa el respaldo de los candidatos. ¿Cómo y qué piensa la gente sobre la situación del país y de las familias? La situación del país siempre en los primeros días del año tiende a subir, y a medida que van distanciándose, sobre todo en las fechas navideñas, la visión del país empieza a hacerse negativa. Lo vimos en el año anterior, lo volvimos a ver en esta ocasión. Sí que la población tiene una visión crítica. Más o menos el 24% de las personas dicen que la situación del país está bien o muy bien. Sin embargo, la situación de las familias ha tenido una tendencia muy diferente, y ahora analizaremos la evolución del año. La situación de las familias está en 54% de personas que dice que la situación del país, situación familiar está bien o muy bien, frente a un 43% que dice que está mal o muy mal. Pero claro, cuando vemos una línea de tendencia, vemos también pues que al final 2024 ha sido un año político electoral, ¿no? Al final ciertos partidos pues buscaban generar un contexto de reelección y otros pues generar un contexto de cambio. ¿Qué ocurre en esto? Pues hemos tenido una asamblea que durante el último semestre, quizás algo más del año anterior, fue muy crítica, y esto también fue agudizando la visión negativa del país. Entonces, cuando empezó el 2023, más o menos el 30% de la población de promedio decía que la situación del país estaba bien o muy bien. Terminó el año con aproximadamente el 25%. Pero claro, la visión negativa pasa de 60 a 70, ¿no? Es decir, sí que el nivel de personas que creen que el país está mal, sí empeoró. Y claro, pasamos por guerra contra el narcotráfico, pasamos por apagones, por subida de IVA. Es decir, sí ha habido muchos elementos también como para pensar que el país no está bien. Pero sin embargo, la situación de las familias empezó el año más o menos... ¿Se recuperó el optimismo? Voy ahora después, pero fíjate, la situación de las familias, en lugar de crecer los negativos, han ido decreciendo a lo largo del año. La situación de las familias empezó de promedio en 2023 con 50 puntos y terminó, o en lo que estamos ahora, más o menos en 54. Es decir, las familias han ido continuamente en ascenso, paulatinamente. Sin embargo, la visión del país ha ido continuamente hacia abajo. La situación del país, en lo que llamamos el nivel de optimismo, le preguntamos a la gente de cara al futuro, ¿te sientes optimista o pesimista? ¿No? Clasificamos si es mucho o algo o en ambos casos.
Aquí lo que tenemos es que el 72,6% de la población se considera muy optimista o algo optimista, frente al 21,5% que se considera algo pesimista o muy pesimista. Y aquí, claro, cuando comparamos con los datos, con la evolución, esta es una pregunta que no hacemos con tanta frecuencia, pero sí más o menos una vez al mes tratamos de meterla. Y aquí lo que vemos es que el año anterior empezó en 70-72 puntos y que termina más o menos igual en 70-72 puntos. Es decir, aquí sí hemos tenido una línea prácticamente recta, salvo cuando teníamos 16 horas de apagones, que obviamente pues el optimismo cayó del 72 al 65, una caída de 7 puntos que se recuperó de manera completa. Ahora, vamos, ¿cuáles son los principales problemas que dice la gente que sufre? Respecto de los problemas no hay grandes variaciones. Tuvimos obviamente una irrupción de un problema entre comillas nuevo, que habíamos empezado a preguntar en el inicio del 2024, después de que en 2023 a finales hubiera también apagones. Es un problema que solo crece y decrece a medida si hay o no apagones. Entonces en abril tuvo un pico como del 7-8%, aquí fue cuando hubo apagones de aproximadamente 6 horas, que además, claro, como veníamos de un contexto tan politizado por una consulta popular, esto fue lo que también hizo que la gente cambiara de opinión en 2 preguntas económicas que pasaron a perderse. En septiembre-agosto, que volvimos a tener ciertos apagones, tuvo un pico, 5%, pero cuando en septiembre-octubre llegamos a apagones de 12, 14, 16 horas, pasamos de prácticamente 0 hasta 24%, convirtiéndose en el segundo problema muy cerquita de haberse convertido en el primero. Se quedó a 3 puntos de superar incluso la inseguridad. Pero llega diciembre, los apagones terminan y la gente ya no considera que los apagones obviamente son un problema porque no están ocurriendo. Aquí obviamente también hicimos algunas preguntas de quién es el responsable de los apagones, quién es el responsable de que ya no haya apagones y bueno, aquí finalmente vimos como inseguridad vuelve al promedio donde estaba, aproximadamente entre 33 y 35%, que es lo que hemos tenido desde abril, y la falta de empleo que emerge como segundo problema, habiendo tenido una subida importante que está superando el 20% por primera vez desde junio del 2023. El tercer problema es la situación económica del país, que está en torno al 15%, también una de las cifras promedio del último semestre del año anterior, y corrupción que se mantiene siempre estable entre el 8 y el 10%. Vamos con los actores políticos y su valoración a sabiendas de que estamos abocados a elecciones. Sí, esta encuesta la hicimos apenas 2 días después de la encuesta anterior, y la anterior había sido justo como una semana antes del debate. Entonces hicimos una medición antes del debate, una justo después del debate y esta prácticamente a continuación de la anterior. Entonces, ¿qué puede medirse el postdebate, digamos? Exactamente. Entonces, Daniel Noboa, por ejemplo, tras el debate pierde 2 puntos de aprobación y luego se mantiene estable. En la siguiente encuesta básicamente solo varía 1/10, que no es algo relevante. El presidente está en 53 puntos de aprobación y casi 40 de rechazo, lo que nos daría un ratio de 1,33 personas que le aprueban por cada una que le desaprueban. Aquí, claro, pues si vemos la trayectoria de cómo se ha ido comportando la población ecuatoriana respecto del presidente, vemos que en los meses de septiembre, octubre y noviembre la valoración había empeorado en torno a unos 9-10 puntos por los apagones, ¿no? Pero después de los apagones se fue recuperando paulatinamente hasta llegar a un punto de equilibrio. Cuando digo un punto de equilibrio, hablamos de un punto en el cual, si vemos en el tiempo, vemos que cuando él pasa a la segunda vuelta, es decir, cuando en primera vuelta queda segundo, él tiene aproximadamente entre 53 y 55 de aprobación. En la segunda vuelta, él pasa con un 53% de aprobación y actualmente está en torno al 53% de aprobación. Es decir, podemos tender una línea recta y las 3 fechas electorales tendrían más o menos la misma aprobación. Es algo que nos resultó curioso y que destacamos hace unos días. En el caso de Luisa González, tras el debate su nivel de aprobación se reduce 3,5 puntos, pero su nivel de rechazo se incrementa en 6 puntos. La gente parece que no se quedó tan satisfecha con su rol en el debate y sí que tuvo este empeoramiento. Su nivel de aprobación ahora mismo es 41% y su nivel de rechazo es 38,4%. Es decir, prácticamente Daniel Noboa y Luisa González tienen el mismo rechazo, una diferencia de 1,5 puntos, pero sí que en aprobación el presidente está casi 11 puntos arriba.
También, bueno, solo por comentar, en el ratio de Luisa González es 1,06 personas que le aprueban por cada una que le rechazan. Es decir, prácticamente está alcanzando la paridad desde el debate. También nosotros medimos a Rafael Correa porque consideramos que el voto del correísmo no se puede terminar de entender sin comprender el nivel de apoyo o rechazo que tiene el expresidente. Rafael Correa, tras el debate, tuvo una caída de 4,5 puntos y en esta siguiente encuesta que hicimos cayó 1,8 puntos más. Es decir, más o menos cayendo. Esos 6 puntos que pierde Luisa González también los pierde Rafael Correa. En este momento Correa está en 47 de aprobación, 42 de rechazo. Es decir, de las 3 personas evaluadas sería la persona que tiene más rechazo, apenas 2 puntos más que el presidente. En aprobación, como decía, tiene 47, que sería unos 6 puntos menos que el presidente. ¿Y el resto de candidatos cómo está? ¿Hay una gran diferencia? ¿Se mantiene esa diferencia? No estamos valorando al resto de candidatos porque el nivel de desconocimiento que salía cuando los hemos tratado de evaluar era muy alto. Hemos evaluado a lo largo del tiempo a varios candidatos, pero sí que las últimas encuestas, también por simplicidad, porque no es la pregunta que más agrada a la gente en las encuestas. De hecho, es una de las preguntas que genera mayor tasa de rechazo. Cuando le empiezas a preguntar por más de 5 o 6 personas, ya la tasa de rechazo empieza a aumentar. Por tanto, para tratar de tener lo más optimizada la encuesta, ponemos el mínimo número de personas y en este momento, como pareciéramos que estamos en una segunda vuelta, una especie de reválida del anterior o incluso una tercera vuelta, donde los 2 candidatos que participaron en la primera y la segunda vuelta como primero y segundo en ambos casos, pues como que la gente vuelve a centrarse en eso y está de alguna manera sacrificando a personas que pueden ser muy valiosas, pero que ahora mismo no estarían captando la atención de la gente. Entonces nos centramos también en esas 2 candidaturas y teniendo en cuenta también al expresidente. Y un tema que lo desarrollaba Álvaro, ¿cómo hace el cálculo entre los votos totales a votos válidos? Por supuesto, en una encuesta, a diferencia de en las urnas, tenemos un concepto que es la indecisión. Hay gente que todavía no sabe por quién va a votar y probablemente hasta el último día no sepan por quién va a votar o son personas que jamás dirían por quién van a votar. Entonces, claro, nosotros blanco y nulo hacemos igual que el CNE, simplemente lo eliminamos, convertimos en base 100, porque el CNE no considera blancos y nulos para el cálculo del voto válido. Pero claro, la indecisión, tenemos que tomar decisiones. Y obviamente con la indecisión siempre hay críticos, porque hay personas que dicen se debería calcular de otra manera. Eso sí, nunca te dicen cómo. Cuando te dicen esto, nosotros hemos tratado de hacer cálculos en base también a otras preguntas. Entonces, cuando preguntamos cuál es tu segunda opción de voto, cómo valoras a ciertas personas, tratamos de ver cómo se comportaría la indecisión. De hecho, a la gente que se considera indecisa no le permitimos que vuelva a responder no sé a esta pregunta. Entonces les obligamos también a que de alguna manera elijan. Y lo que vemos es que la indecisión se reparte de una manera casi proporcional. Hablamos de décimas que a lo mejor podrían caer en uno más que en otro. Por tanto, tomamos la decisión de repartirla de manera proporcional, igual que el blanco y nulo. Es decir, eliminamos blancos, nulos e indecisos y repartimos de manera proporcional, que es el comportamiento que pareciera que tiene la gente. Ahora, Álvaro, tendencias, ¿cómo ves? Cierto es que una encuesta de este fin de semana o de estos días es la fotografía del momento. ¿Cuáles son las tendencias que tienen? Ahora mismo Daniel Noboa está en 38,1 puntos en voto directo. En voto válido sería aproximadamente 47,1. En el caso de Luisa González, 32% en voto directo, 39,5% en voto válido. Andrea González está en el tercer lugar con 4,3%, que acaba siendo aproximadamente el 5,1%. Leonidas Issa, que está en 2,1% en voto directo, pasaría casi a 2,6%. Y el resto, pues los tengo a todos ya entre 1 y 0,1%, que bueno, ya entramos en lo que llamamos margen de error. Y en esta ocasión, pues claro, es difícil saber incluso quién puede quedar último, incluso quién puede quedar tercero, es difícil, cuarto es difícil, quinto, perdón, que ahora tenemos a una extra. Pero claro, Leonidas Issa con 2,1, Pedro Granja con 1, incluso ahí al margen de error podría solaparse y hacer que incluso Pedro Granja tenga un crecimiento acabando cuarto. Pero claro, cuando ya tenemos candidatos entre 1, 0,8, 0,7, es muy difícil estimar cómo va a ser el orden en esos lugares. Y cuando faltan 10 días para las elecciones, primera vuelta, las tendencias, ¿cómo se puede visualizar?
Mira, en voto directo hemos tenido varios crecimientos de Daniel Noboa. El primero, en el momento que inicia la campaña electoral, sube 3,5 puntos. Luisa González sube 4,2 puntos. Solo en el inicio de la campaña electoral, cuando ya empieza, claro, la población a saber que hay elecciones. Porque antes, bueno, podían escuchar algo, pero ahora ya hay campaña electoral, ya lo ven y ya lo sienten. Entonces, ambos tuvieron un incremento muy grande. Desde este momento, tras el debate, Daniel Noboa sube 1 punto. En esta última encuesta sube 1,2 puntos. Tiene una ligera tendencia creciente. En el caso de Luisa González, desde el inicio de la campaña electoral, donde tuvo 4,2 puntos, si no me equivoco, de crecimiento, desde entonces ha ido perdiendo décimas. Este agregado de décimas incluso no llega a ser representativo, pero sí que va viéndose como una tendencia. Bueno, pero una tendencia que ni siquiera se mantiene estable. Sí, por pequeña que sean las décimas que cae, es una demostración de que no hay crecimiento, digamos. Así es, y si esto lo convertimos en voto válido, vemos como Daniel Noboa desde más o menos diciembre ha tenido una pendiente creciente, y Luisa González una pendiente decreciente, que ahora mismo en voto válido llega a ser la distancia de 7,6 puntos. Este momento. En el 25 de enero, que fue cuando hicimos la encuesta. Entonces, aquí lo que vemos es, porque claro, siempre nos preguntan, pero puede haber una vuelta, va a haber 2 vueltas. A día de hoy al día de 25 de enero nos salía que habría 2 vueltas, pero no podemos ver el futuro. Hay 2 escenarios que rige el Código de la Democracia, bajo los cuales se puede ganar en primera vuelta. El primero es que se supere el 50%. En este caso, el presidente estaría a 3 puntos de conseguirlo, o superar el 40% con más de 10 puntos de ventaja sobre la segunda. En este caso, solo harían falta 2,5 puntos. Es decir, no son 2 escenarios que sean una locura de que puedan ocurrir, pero rigiéndonos a lo que salió el día 25, de momento tenemos 2 vueltas con algo de probabilidad de que pudiera haber una. Y estos días pudieran incidir hechos. Por ejemplo, esta semana hubo el debate sobre Venezuela, en donde el presidente, creo que políticamente hizo una acción que hoy todos los periódicos, no solo en el país, sino en el mundo, las cadenas televisivas recogen la visita de Edmundo González y el respaldo al presidente legítimo de Venezuela, en contraste con hechos de la Revolución Ciudadana, que primero no quiso tomar una posición clara y definitiva, y segundo, se han solidarizado con una dictadura. Lo que pasa en el municipio de Quito ayer, cuando se abstienen 10 concejales que no quisieron dar declararle ilustre visitante a González Urrutia, que goza de una simpatía por ser un presidente legítimo. ¿Eso también puede incidir? Puede incidir, no hemos medido para calcular el impacto que hubiera podido tener este evento. Sí es cierto que la población ecuatoriana siente, vamos a decir, no tiene un respaldo claro a Maduro. Es una de las personas que, cuando hemos evaluado en el país, tiene niveles de rechazo pues superiores a los de algunos expresidentes. Y a los que respaldan y se solidarizan con ello no pueden dosar. Sí, pero aquí también hay que entender algo, y es que el votante correísta ya sabe que la postura del correísmo es defender al gobierno de Maduro en Venezuela. También todos tenemos claro que la postura del anticorreísmo es criticar la postura de Maduro en Venezuela. Entonces, son 2 posturas que ya están algo maduras, por utilizar una palabra acorde. Entonces, podría tener impacto, pero también podría no tenerlo. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que cuando Andrea González crece 4 puntos, lo hace a costa de un blanco y nulo que estaba, o indeciso, que estaba en contra que es anticorreísta, pero que tampoco tiene no es afín al presidente. Vamos a decir que podría hacer este tipo de medidas que este votante, que quizás tuvo una opción tras el debate, pueda cambiar e irse con el presidente, lo cual podría hacer incluso que este fuera el electorado que le permita ganar en una vuelta. Pero estamos entrando ya en el terreno de lo posible, no de lo que tenemos evaluado. Por tanto, hasta que no hiciéramos una siguiente encuesta, que no podremos hacer pública por las restricciones que pero lo van a hacer reservadamente. Entonces, ahí tendremos que ver, pero realmente quedan 11 días. Si cogemos los 11 días de la campaña anterior, en la primera vuelta, se movieron como 40-50 puntos de voto, una cosa inédita. En esta Pero ahora hay un panorama, digamos, sí, más relativamente normal.
Sí, de hecho, fíjate que apenas se han movido 15 puntos en toda la campaña, ¿no? La campaña anterior movió más de 100 puntos, es decir, podríamos decir que todas las personas, al menos una vez de promedio, ¿no? Lo que dicen las estadísticas, habría cambiado una vez de voto, porque claro, el correísmo bajó durante un tiempo 15 puntos, luego se recuperó. Teníamos también Daniel Noboa que pasa de 2 a 26, Topi que pasa también de 2 a 26, luego bajan, luego Villavicencio tras su muerte pasa de 9 a 15. Hubo muchos movimientos, muchísimos. Otto, por ejemplo, Otto Sonnenholzner empezó en 11, llegó a 12 y luego cayó a 7. Jaco empezó en 8 y acabó en 4. Herbas empezó en 6 y acabó en 0, algo. Entonces hubo muchísimos movimientos en esa campaña electoral, a diferencia de esta donde prácticamente hay dos que tienen ligeras crecidas, el resto se ha mantenido muy estable. De hecho, fíjate que en esta última encuesta, respecto de la anterior, tenemos 6 candidatos que no me varía ni siquiera una décima, 4 candidatos que solo me varían una décima, es decir, tengo 10 candidatos de 16 que están o igual o me varían una décima. Puedo agregar también los que me varían 2 décimas, es que hay muy pocas variaciones. Este tema de Venezuela, si hay un mayor segmento de la población que rechaza la dictadura, que rechaza a Maduro, ¿no sería un mal negocio, si cabe la expresión en política, solidarizarse? Por ello, incluso internacionalmente, recuerdo la entrevista de Fernando del Rincón en CNN en español a Luisa González, que no quiso definir lo de Venezuela. Se dan cuenta que no es una causa popular, y si lo asumen al no juntarse con Edmundo González, ¿no puede ser contraproducente para ellos? Podría llegar a serlo en cierto segmento, porque, claro, no todo el voto de Luisa González es correísta. Ahora mismo tenemos un 27% de personas que se consideran correístas o muy correístas, y sin embargo, dentro del segmento que no es ni correísta ni anticorreísta, Luisa González también capta un porcentaje relevante del voto. Entonces, claro, este es el electorado, por así decirlo, blando, lo que llaman en ciencia política voto blando, que por ciertas razones podría migrar. No necesariamente debe migrar a Daniel Noboa, es decir, cuando hemos preguntado por cuál sería tu segunda opción de voto, por ejemplo, Leonidas Issa le podría quitar hasta 6 puntos. Es decir, 6 puntos de los 32 que tiene Luisa González tienen como segunda opción a Leonidas Issa, pero 4 tienen como segunda opción a Jimmy Jairala, 2 tienen como segunda opción a Rabascal y casi 3 a Pedro Granja. Es decir, hay electorados que se pueden mover entre candidatos, no voy a decir sustitutivos, ¿no? Esto es como el café y el té. Hay candidatos que son cercanos ideológicamente, pero que hay variaciones entre ellos y que ciertas variaciones podrían hacer que uno guste más que el otro. Ahora mismo este sentimiento de cansancio, de agotamiento electoral, hemos tenido muchos procesos electorales y de consulta popular en muy poco tiempo, y la gente, cuando hemos hecho cualitativos, ha hecho que de alguna manera se concentre en estas dos opciones porque no tiene ganas de conocer a los demás. ¿Y la gente quisiera que haya una sola vuelta? Sí, de hecho, como los dos principales candidatos están hablando de que van a ganar en una sola vuelta, añadimos una pregunta, ¿no? En todo caso, ¿qué crees que sería mejor para el país? ¿Una o 2 vueltas? Y claro, aquí ratifica lo que nos decían en cualitativos. Una, y que esto se acabe pronto. El 80,3% habla de una vuelta, 12,7% prefiere que haya 2 vueltas y 7,1% para que no tiene una postura clara. Incluso después a la gente que responde 1 o 2 vueltas le hacemos una pregunta extra. A los primeros, ¿por qué consideras que es mejor que haya una sola vuelta? Y aquí la gran mayoría, 57,5%, te dice ahorrar recursos. Claro, podríamos haber puesto una pregunta de estoy cansado de tantas elecciones, una opción de respuesta. No la pusimos, pero es muy probable que hubiera salido como en primer lugar. En segundo lugar, evita incertidumbre política, 19%, es decir, ya no hay que entrar un proceso de hasta el 13 de abril para saber quién será el presidente. 13,2% reduce acuerdos entre partidos. La gente no le gustan esos pactos que a veces no son muy públicos pero que luego son evidentes. Y el 9% también mejora la gobernabilidad. Claro, si no hay acuerdos entre partidos, pues es más fácil gobernar. Y al segundo grupo, que es el 12,7%, le preguntamos por qué consideras que es mejor que haya 2 vueltas. 41,5% dice permite evaluar mejores opciones. El 31% corrige decisiones de primera vuelta. Estamos hablando de un público que no necesariamente vota por los 2 primeros, por tanto necesita evaluar de nuevo y corregir la opción porque ahora mismo ya tendrían que cambiar. El 15,2% dar mayor respaldo al ganador y el 9,9% evitar victorias con pocos votos, que en esta campaña no sería el caso, porque ambos, cualquiera de los dos que llegase,
va a tener un porcentaje de voto muy alto. De cualquier manera, el panorama para estas elecciones sería diferente frente a los procesos hasta el anterior de 2023, en donde la Revolución Ciudadana ganó. En esta ocasión, ¿no ganaría? Por supuesto, de momento no vemos que ganasen. Esto no ocurre desde la primera vuelta del 2006, donde Rafael Correa entra segundo. Es decir, estamos en 19 años esto no había pasado. Que Daniel Noboa supere al correísmo, pues sí es algo que hacía mucho tiempo que no ocurría. Y bueno, ya hay que ver si finalmente hay una vuelta por hechos, vamos a decir, relevantes. Mover ahora mismo 3 puntos de voto o hacer que una candidata pierda 3 puntos de voto cuando ya todo está tan definido, solo 11 puntos de indecisión, no es fácil. Entonces hay que esperar a ver cómo se termina de resolver esta campaña, cuáles son los ejes que están haciendo cada uno. Por ejemplo, en el caso de Luisa González, se nota, o la campaña del correísmo tiene una campaña de desprestigio en Internet muy grande ante el presidente, tratando de evitar esta victoria en una sola vuelta, ¿no? También los comportamientos... ¿Es una demostración también de lo que están preocupados? Por supuesto, vamos a decir... que públicamente confíen o no en mis encuestas es una cosa, pero también los hechos... Hay realidades. Los hechos de cómo están comportándose, vamos a decir, sí ratificaría que temen que Noboa pudiera ganar en una vuelta, y por eso hay una campaña de desprestigio, sobre todo en lo que se llama la publicidad de Google Ads, que es lo que aparece en... La desesperación. Que interrumpen entrevistas, tratando de meter desesperación. Cuando yo he participado en procesos electorales... Tú tienes 2 objetivos, ganar o que no te ganen. Entonces tienes que tratar de que una de estas 2 estrategias funcione. Bien, muchas gracias como siempre a Álvaro Marchante de Comunicaliza. Estaremos pendientes, sabemos que esta es la última, pero en ocasiones anteriores, y hay que decirlo públicamente, Comunicaliza ha acertado. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muchas gracias, Álvaro. 8:35 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el exdirector de Inteligencia de Fuerzas Armadas, coronel Mario Pazmiño, y esta declaración que hiciera el Ecuador de declarar terrorista al Tren de Aragua a propósito de la visita del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida